todo el foco energético, Sí. podríamos estar hablando de que viene del Caribe. Hablemos de qué es lo que pasa, de qué tiene el Caribe para la competitividad, para el desarrollo regional o el desarrollo social también de Colombia en términos generales. Cuando yo tengo que pagar, decidir pagar, como sucede en el Caribe, la luz o el colegio o el mercado o otros factores importantes de la vida diaria, ese servicio, en vez de ser un motor de desarrollo y en lugar de ser un motor de mejora de la calidad de vida de esas familias, se convierte en una barrera. Muy buenos días, estamos en una edición especial de este podcast que nos ha reunido alrededor de temas de la energía desde el Caribe colombiano. Hoy estamos en una edición especial en donde sentamos a nuestra presentadora estrella, a María Paula Moreno, directora del proyecto Alianza Caribe Potencia Energética, para hablar un poco con ella de lo que significa la energía en el Caribe y de lo que esta alianza puede hacer también por toda esta riqueza que tenemos en Colombia y que es necesaria para la competitividad de nuestro país. Este podcast es una iniciativa de Alianza Caribe Potencia Energética y el Grupo Prisa. María Paula, muy buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo ha sido esta experiencia de estar desde el lado de los presentadores hablando con todas estas voces expertas sobre la energía desde el Caribe para Colombia. Bueno, buenos días, Caro, y obviamente a todos nuestros oyentes y los que nos ven a través del podcast. Ha sido espectacular porque uno todos los días aprende de estas voces expertas, todos los días tienen nueva información que le ratifican a la alianza su propósito. Cada día estamos más convencidos que Colombia es un país muy privilegiado en cuanto a recursos energéticos y que ese privilegio tenemos que saberlo aprovechar en beneficio de toda la población. Entonces, súper agradecida de haber tenido esta oportunidad de hacer mis pinos periodísticos, pero sobre todo de haber podido aprender a través de todas estas voces expertas y ratificarnos como alianza en que nuestro trabajo es fundamental y seguiremos metiéndole toda la ficha para que Colombia cumpla sus propósitos principales. Bueno, entonces vamos a enmarcar esta conversación justamente para que podamos explicar un poco más qué es la alianza y qué significa esta iniciativa para el país, para las compañías que están produciendo, llevando, trayendo, prendiendo los motores, las luces, los fogones en nuestro país. Quiero empezar por una pregunta muy específica y es ¿por qué la energía? Cuando hablamos de energía estamos hablando más allá de la luz, de la electricidad. Quiero que me expliques ese concepto para que nuestros escuchas entiendan bien por qué Alianza Caribe Energética va más allá. Yo empezaría como por una frase que es muy diciente y es que la energía es invisible hasta cuando nos falta. Cuando nos falta, entendemos cuál es su importancia en nuestra vida diaria. Ahorita vimos el ejemplo del apagón así repentino en Francia, en Portugal, en España, y se da uno cuenta cuál es el impacto en calidad de vida, en el día a día, en lo rutinario de la energía en nuestras vidas. Entonces, cuando uno entiende que la energía no es solamente la luz, sino que la energía realmente es un habilitante para que las poblaciones puedan tener calidad de vida, y que alrededor de la energía suceden cosas como la educación, la viabilidad de la salud, la viabilidad del transporte, los hospitales, la vida diaria, los comercios. Entiende uno entonces que la energía realmente es un servicio habilitante, no es un fin en sí mismo. Y por eso es tan importante que sigamos trabajando en garantizarle al país y a sus ciudadanos que tienen ese servicio de manera confiable y segura. Cuando la seguridad y la confiabilidad del sistema energético se pone en riesgo, no se pone en riesgo per se el sistema y ya. Lo que estamos poniendo en riesgo realmente es la calidad de vida de los habitantes de un país. Entonces, cuando somos insistentes en la alianza, en que este es el propósito principal, seguirle garantizando a Colombia esa seguridad y confiabilidad, obviamente en un marco de transición energética, comprendiendo que la economía tiene que hacer una transición hacia, obviamente, fuentes no contaminantes, pero que la premisa es contar todos los días con este servicio para seguir teniendo estos factores que realmente le generan a los ciudadanos posibilidades de desarrollo y competitividad. Realmente estamos trabajando en un propósito que está muy por encima de simplemente
hacer unos proyectos y que haya unas empresas y unas ganancias y unas utilidades. Sí. Nuestro propósito es la gente, es la calidad de la vida de la gente. Buenísimo, María Paula, que nos expliques, pues, eso, digamos que la energía, justamente dónde termina llegando y qué termina significando para la ciudadanía. Y en Colombia, parte de la conversación ha girado en torno a o la escasez que podemos tener a futuro o a altos costos que vivimos muchas veces también en el Caribe colombiano. ¿Qué quieren decir esos dos factores en esta conversación de la energía para Colombia? Yo quiero acá traer a colación una herramienta, además que invito a todos los que estén interesados en este tema a consultarla, porque además es como muy didáctica. Es una iniciativa que tiene Promigas, con su fundación Promigas, y una empresa que se llama Inclusión SAS, y es el índice de pobreza multidimensional energética. Hacen un análisis y un balance de todo el país y explican por qué las poblaciones que viven con pobreza multidimensional energética en realidad están poniendo en riesgo su desarrollo vital. Es muy impresionante cómo el índice le muestra a uno 4 conclusiones muy importantes, y ahí es donde uno como que le toma relevancia al tema de la escasez. Sí. Cuando no hay energía o cuando la energía no es de calidad, que es también un factor de este índice, suceden cosas como, por ejemplo, que hay una línea directa entre lo que significa el índice de pobreza energética multidimensional y el índice de pobreza multidimensional. Sí. Es decir, quien no accede a la energía tiene directamente proporcional altas probabilidades o casi que completas probabilidades de tener sus factores de vida habilitantes completamente por debajo de la línea media que es aceptable. Sí. Salud, educación, conectividad, casi que su habitabilidad también. Sí. Son las familias que cocinan con leña, que ponen en riesgo su salud. Entonces, por ejemplo, es una conclusión que lo lleva a uno a pensar que la escasez no puede ser la salida, porque la escasez de la energía inmediatamente significa escasez de acceso a otros servicios, Sí. a otros servicios fundamentales y vitales. Ahora, no solamente la escasez, es decir, que no haya o sea de mala calidad, es un riesgo y no debe suceder porque estamos poniendo en riesgo derechos digamos, de mayor alcance, sino que tampoco nos sirve que el servicio sea caro. El valor de la tarifa o lo que se paga por el servicio, que en cualquier caso hay que pagarlo porque hay unos costos de producción, pero si este valor es muy alto, lo que estamos generando a través de un servicio es la inequidad social. Cuando yo tengo que pagar, decidir pagar, como sucede en el Caribe, la luz o el colegio o el mercado o otros factores importantes de la vida diaria, ese servicio, en vez de ser un motor de desarrollo y en lugar de ser un motor de mejora de la calidad de vida de esas familias, se convierte en una barrera y se convierte en una razón por la cual hay una distancia social. Sí. Y este índice de Promigas también nos muestra cómo hay una distancia muy grande entre quienes tienen acceso al servicio no rural o urbano. Y obviamente en la ruralidad tenemos unos altísimos índices de pobreza energética y eso obviamente genera la inequidad social que vemos entre el desarrollo del campo o el desarrollo rural y los desarrollos en las urbes. Entonces yo diría que 2 conclusiones importantes. 1, el costo del servicio es fundamental que esté debidamente manejado para que no generemos a través de un servicio habilitante de derechos, inequidad social. Y la pobreza multidimensional energética es directamente proporcional al índice de pobreza multidimensional general de otros derechos. Es que pone sobre la mesa 2 temas claves, o sea, desarrollo regional y por el otro lado competitividad, pero unido en esa línea por la calidad de vida de la gente. Y ahí vamos a profundizar un poquito más en el caso de Caribe. Sí. Porque en el Caribe tenemos una potencialidad enorme, una riqueza enorme en aires, en agua, en hidrocarburos, o sea, uno ahí se encuentra como todo el foco energético, Sí. podríamos estar hablando de que viene del Caribe. Hablemos de qué es lo que pasa, de qué tiene el Caribe para la competitividad, para el desarrollo regional o el desarrollo social también de Colombia en términos generales. Ahí es muy interesante porque hay una contradicción. El Caribe, como lo hemos demostrado a través
de este podcast en diferentes espacios y también lo hemos manifestado recurrentemente en la alianza, pues aloja el 70% del potencial energético de Colombia en sus diferentes fuentes, en la minería de carbón, en los minerales para la transición, en hidrocarburos, gas, recursos energéticos renovables. Es decir, ahí está nuestro gran hub energético. Sí. Ahí es donde el país tiene todas sus apuestas, o debería tener todas sus apuestas, para garantizar primero que la región cuenta con los beneficios de ese potencial, luego lo traslapa uno al país para que el país pueda beneficiarse de ese recurso e incluso mirar un poco más allá y saber que podríamos ser una potencia energética para otros países, es decir, poder proporcionarle este servicio a otros países que no tienen el mismo privilegio que tiene Colombia en cuanto a recursos. Y a pesar de que esa es la realidad del Caribe y ese es el enorme potencial, cuando uno va al Caribe se encuentra con dos realidades muy contradictorias. Sí. La primera es que lastimosamente de los 7 departamentos del Caribe, solamente uno está por debajo de la línea media de la pobreza energética, es decir, que solamente es Atlántico. Por encima de la pobreza energética, digamos, nacional promedio, están los demás departamentos, empezando por La Guajira. Es decir, a pesar de que tienen un potencial enorme energético, no han visto traducido ese potencial también en el mejoramiento de su propia calidad de vida. Entonces yo creo que esta es una primera pregunta que tenemos o reflexión que tenemos que hacernos, y es, si queremos aprovechar el potencial energético del Caribe, lo primero que hay que pensar es que el Caribe tiene que ser el beneficiario también de ese aprovechamiento. El número uno. El número uno. O sea, ¿cómo es que dicen en Casa de Herrero? Exacto, hasta dónde palo. Entonces esto no puede pasar. Es una de las grandes razones por las cuales a veces hay resistencia en el Caribe para seguir desarrollando y explorando y explotando recursos de cualquier energético, porque también hemos visto oposición a los renovables. Eso no solamente del sistema extractivo, también es de otro tipo de proyectos. Sí, tiene su impacto. Y todos tienen su impacto. Es que no hay labor humana que no tenga impacto. Respirar tiene impacto, pero sobre todo es esta contradicción de nosotros estamos poniendo obviamente el territorio, el recurso, los impactos, somos los que estamos sufriendo los impactos del desarrollo de este tipo de proyectos, y sin embargo 6 de nuestros departamentos están por encima de la línea, algunos con unas cifras que son muy alarmantes, como La Guajira, donde más de la mitad de la población no tiene acceso al servicio de energía, nunca la ha tenido, o la que tiene es de muy deficiente calidad. Entonces, esta es la primera contradicción. Y la segunda, pues por supuesto, tiene que ver con el esquema tarifario. Esto nos lo explicó un poco mejor Milton Montoya en su podcast, por qué la región Caribe tiene un sistema tarifario que parece no ser coincidente con la capacidad que tiene en territorio. Entonces, yo sí creo que nuestro compromiso con el Caribe y desde la alianza tiene que ser no solamente lograr pues una explotación sostenible de los recursos para beneficio también del país, sino como que transmutar esas cifras y esa realidad, y transitar a que el Caribe sea el primer beneficiario, como tú lo decías, de el desarrollo de ese tipo de proyectos, y que eso se traduzca en mejoramiento de su calidad de vida. Entonces, si nuestros indicadores no cambian, realmente siento que no estamos haciendo un trabajo completo. Es que a propósito de esa serie de conversaciones que has tenido en este podcast, en Visión Caribe, Energía con Propósito, Federico ayer nos explicaba, lo que pueden producir en energía en La Guajira es el 2.5 por encima de lo que se podría sacar en cualquier otra parte de Colombia. O sea, el potencial es enorme. ¿Cómo de verdad conectar a las comunidades al beneficio de sus propias riquezas? Esa es una de las reflexiones a las que el país debe llegar, y que a propósito de todo esto que viene con cambios de gobierno, digamos, con nuevas visiones también de país, pues es clave que la conversación esté sobre la mesa. Y en ese orden de ideas hablemos un poquito de la eficiencia del consumo de la energía que hoy estamos teniendo, porque también resulta que hay falta de conciencia en cómo utilizar correctamente todas estas riquezas energéticas, no solamente hablando de electricidad, de la luz, sino de los hidrocarburos, del gas, de todo lo que hablamos, o sea, de todo lo que es el paquete de riqueza energética del país. En ese orden de ideas, María Paula, hablemos de eficiencia, cómo usar mejor
todo lo que ya tenemos, o sea, Ajá. todo lo que hoy ya está moviendo el país. Yo creo que lo primero, y por eso este espacio es tan importante, es seguir generando la conciencia ciudadana de que la energía es un servicio vital, Sí. ¿cierto? Y si entendemos que el servicio es vital, como puede ser el agua o como pueden ser otros, donde reside casi que el motor de nuestra concreción de otros derechos fundamentales, Sí. podemos hacer la conciencia suficiente de que es un recurso que hay que cuidar, que no es infinito, que no es aprendo todas las luces y esto no tiene que ver conmigo si cuesta mucho, si cuesta poco. Entonces es un tema importante de cultura ciudadana y de entender que como usuarios y como ciudadanos también hacemos parte del sistema y tenemos unos derechos, pero también tenemos unas responsabilidades de cuidado frente al uso óptimo de ese servicio y de ese recurso. Entonces, la eficiencia energética yo creo que juega un rol desde el usuario, porque la eficiencia energética también se puede ver obviamente desde el comercial, desde el usuario comercial, pero pensemos en el usuario, digamos, residencial, el del hogar, tú, yo, todas las personas que realmente utilizamos el servicio, es un elemento fundamental para hacernos parte del cuidado de un recurso esencial. Y por eso somos tan insistentes en la alianza, en que hagamos generación de conocimiento, democraticemos un poquito la información sobre el sector eléctrico o el sistema energético, lo hagamos más fácil de digerir, para que entendamos todos que en nuestras manos también está cuidar ese recurso que no es infinito, que ya hemos visto en otras partes del mundo ejemplos de qué pasa el día que la energía falta. De hecho, nosotros como país también lo vivimos. Sí. Lo que pasa es que a veces no lo recordamos o creemos que no nos puede volver a pasar. Sí, de acuerdo. Y la verdad es que sí puede volver a pasar, sí podemos llegar a hace 30 años de racionamiento. Esto te iba a decir, sí. Donde tú y yo salíamos al colegio a las 4 de la mañana. Claramente. O sea, esa es una realidad que se puede volver a vivir. Y le parece uno increíble, pero puede volver a pasar. Claro. Entonces, como puede volver a pasar, todos tenemos que volvernos un poco responsables de ese resultado. Y en la casa, y mediante muchísimos mecanismos que están hoy sobre la mesa para poder controlar nuestros propios consumos, optimizar nuestros propios consumos, creo que podemos ser parte de la solución. Ese es el llamado. Seamos parte todos de la solución. Cuidemos los recursos, cuidemos la energía, que hoy sabemos que es motor de desarrollo y calidad de vida, y garanticemos con ese cuidado que nosotros, pero también nuestros conciudadanos, van a poder tener acceso a ese servicio. Después de toda esta conversación y de tener este logo aquí de Alianza Caribe Potencia Energética, yo no puedo terminar esta conversación sin que hablemos de la propuesta de Alianza Caribe Potencia Energética. ¿Qué significa? ¿Por qué el Grupo Prisa está también detrás de esta actividad y de llevar estos mensajes de la manera más entendible para el público, de esa responsabilidad que debemos asumir como usuarios y como consumidores? María Paula, ¿qué es la Alianza Caribe Potencia Energética? Bueno, la alianza, digamos, tiene un antecedente y que es importante, y es el reconocimiento. Cuando nosotros aceptamos las cosas como son y como están, podemos transformarlas. No está bien que nos sigamos, digamos, diciendo algunas mentiras o opacando un poco la realidad. La verdad es que hoy Colombia está pasando por un momento, tal vez si no de crisis, de alarma del sistema energético. Y a pesar de todo nuestro potencial, no estamos logrando, y lo hemos visto también en los podcasts, no estamos logrando materializarlo. Y si no materializamos el potencial, y la materialización son proyectos, iniciativas, cosas que pasan, energía que se suma a la red, etcétera, esa es la materialización del recurso. Mientras no cerremos esa brecha, nuestro sistema cada día va a estar más en rojo, con el riesgo de que sucedan los efectos de los que hemos hablado durante la entrevista. Entonces, ante esa realidad que no podemos negar, esa es la realidad, nos hemos propuesto desde la Alianza Caribe Potencia Energética ser parte de la solución. Yo creo que todos de alguna manera conocemos los diagnósticos, entendemos un poco qué está pasando, y hoy lo que necesitamos en Colombia son manos que quieran sumar a una solución, a una acción con propósito. Sí. Y por eso decidimos crear como esta plataforma, esta alianza, que es la suma de diferentes visiones. Es una plataforma multiactor,
donde tenemos empresas del sector energético, gremios del sector energético, pero también trabajamos con sociedad civil, trabajamos con gobiernos, trabajamos con academias, con cooperantes internacionales, donde nos une un propósito superior a todos nosotros, y es el aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos del Caribe. Sí. Y hablo de sostenible porque obviamente aquí hay unos compromisos país de hacer unas transiciones, de mejorar obviamente unas cifras de emisiones, etcétera, pero con un enfoque que nos permita tener la tranquilidad de que Colombia cuenta con un sistema energético seguro y confiable. Entonces, es muy bonita la alianza porque es la unión de quienes tal vez muchas veces han estado en diferentes esquinas, sí, o con sus propios intereses, que está perfecto, uniéndose en un propósito que es más elevado que cualquiera de nosotros, y es ese. Cuña final, ¿cómo se suma uno a la alianza? Para todas estas personas que nos están la alianza tiene las puertas abiertas de diferentes maneras. La primera es entrar oficialmente al proyecto como un aliado estratégico, en donde puede pertenecer a las diferentes instancias de gobernanza, hacer parte de las discusiones del direccionamiento, puede definir, digamos, hacia dónde va el camino, pero también pueden sumarse como asesores o como consultores expertos en unos temas puntuales, y finalmente sí nos convoca a todo a ser parte de los diferentes espacios que la alianza tiene, de generación de conocimiento, de discusión y de diálogo a nivel nacional y a nivel territorial. Estamos en territorio, estamos trabajando en todos los departamentos. Sí. Entonces todos están invitados a ser parte de esos espacios y tener una voz que es parte de nuestro propósito. Vamos a concluir, después de hablar de la situación de país, de región, de lo que significa la alianza, con ese mensaje clave, María Paula, que tú quieres que la gente recoja un poquito de la necesidad que tenemos hoy en Colombia para capitalizar toda esta potencialidad. Y me gustaría que hiciéramos ese cierre con un mensaje concreto para la comunidad, para la gente del común además, pero también que se escale hacia los tomadores de decisión. Claro. Ese mensaje clave ya para cerrar, María Paula. La energía es un servicio habilitante de derechos o un obstáculo de derechos. Okay. Entonces, si tenemos energía, tenemos habilitadas las posibilidades de concretar otros derechos que son fundamentales para la vida diaria. Pero si escasea la energía, o la energía no es accesible, o la energía no es de calidad, la energía entonces es un obstáculo para la concreción de esos derechos. Sí. Ese es mi mensaje: cuidemos el recurso, cuidemos el sistema y seamos parte del mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Era súper importante, María Paula, tenerte del otro lado, escucharte la voz ya debajo de las reflexiones, además de todas las conversaciones que hemos venido teniendo en este podcast, que cada vez se pone más interesante, va entrando en calor, y que guías esas conversaciones pues de manera tal que podemos llevar esos mensajes a la ciudadanía. Y quiero agradecerte primero por el ejercicio, por convocar además a la gente, por jalar para que Alianza se fortalezca cada vez más, no solamente a través de este podcast, sino también a través de nuestras redes sociales, del portal web que tenemos, donde tenemos información permanentemente de toda la riqueza, de toda la, digamos, información estratégica de la energía del Caribe colombiano, y adicionalmente, pues, ejercicios como focalizando. Sí. Focalizando me parece súper importante. Y voy a robarme un minuto, no me importa nada, no me importa nada, para que hablemos un poquito de esos eventos y esas actividades especiales que llevamos y que se conectan a las culturas de las regiones a donde se llega. Me parece súper importante robarte un minuto más para que hablemos de esa experiencia, de lo que ha sido Barranquilla, Cesar, Montería, y ahorita para Guajira. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa organización, todo ese trabajo previo que hay que hacer para sumar a los aliados también a que generen conversación en la región? Focalizando es nuestra estrategia de acercamiento a territorio, porque si somos Caribe Potencia Energética, nuestro trabajo es con el Caribe. Sí. Claro, con una incidencia a nivel nacional, pero nuestro trabajo es territorial. Y nuestro reconocimiento es a que cada territorio tiene unas individualidades, tiene unas particularidades, unas oportunidades, pero también unas barreras, y que es importante entender el territorio desde su perspectiva local para poder contribuir a transformar. Entonces, nuestra estrategia Focalizando tiene una lógica bottom-up,
donde el territorio es el que tiene también un poco el poder de autodeterminación, el poder de diálogo hacia dónde quiere dirigir, obviamente, sus potencialidades y cómo quiere aprovechar mejor el recurso. Entonces, nuestra estrategia es hacer presencia territorial en todos los departamentos, donde hacemos un análisis muy completo de cada departamento, de su realidad, de sus formas, y adaptamos el espacio que la alianza lleva al territorio a esas realidades dependiendo de qué se necesita. Por eso ustedes van a verlos focalizando, todos son diferentes, tienen un mismo propósito, pero tienen unas formas diferentes de acción, y al final estamos tratando de fortalecer el territorio para que se apropie de sus recursos, para que los entienda y para que contribuya y se vuelva un motor de aprovechamiento de lo que tiene en territorio. Sí, no, aprovechemos la cuña para que nos sigan en redes sociales, para que estén pendientes de Focalizando, para que estén atentos a todas las actividades especiales que estamos creando desde Alianza Caribe Potencia Energética. María Paula, muchísimas gracias a ti por hoy ser la entrevistada. Ay, gracias. Por explicarnos este ejercicio y por mantener, eres como el gluten, digamos, la persona que está ahí haciendo la tarea de crear un nuevo tercero para poder hablar de un tema que hoy definitivamente tiene al país preocupado. Totalmente, pero no nos preocupemos, o un poco, pero pensemos en que en nuestras manos, porque está en nuestras manos, hay países que yo sí digo, qué preocupación, porque están en manos de otros, sus propias soluciones. Colombia no es el caso, Colombia tiene en sus manos la solución. Entonces, si logramos sumar, y en muchas cosas somos mucho más coincidentes de lo que pensamos, no hay tantas distancias, y pensamos que en nuestras manos está corregir el camino un poco, pues es más fácil y nos genera nos llena de esperanza y de decir, sí tenemos la opción de transmutar un poco el momento crítico que podemos tener hoy en el presente. A mí me gusta mucho, digamos, una frase que tú dices mucho cuando estamos organizando dentro de la casa, en alianza, haciendo las actividades de Focalizando, los temas del portal web, y es, en Colombia sí se pueden hacer las cosas. Y tenemos ejemplos, además, de varias empresas, de varias organizaciones que evidencian que sí se pueden hacer las cosas. Es posible, es completamente posible, porque además Colombia lleva muchos años tratando de ser competitiva, de generar desarrollo, y es posible hacer proyectos porque llevamos 30, 40, 50 años haciendo proyectos, por ejemplo, en el sector infraestructura vial, en el sector hidrocarburos, en el sector minero, y claro que ha tenido retos y claro que no ha sido fácil, pero la realidad que vivimos hoy versus un Colombia hace 30 años nos muestra que es posible. Y adicionalmente hoy tenemos muchos proyectos del sector energético que han sido posibles. Entonces sí es un mensaje de esperanza en que no nos dejemos a veces opacar y empezar como a sentir como que no hay salida, porque tal vez el día a día nos contamina, pero Colombia es un país viable, y el sector energético es viable, y el Caribe es nuestro gran corazón energético. Entonces, si lo vemos de esa manera, seguramente vamos también a innovar en la forma en que nos acercamos, que es importante. Necesitamos otras cabezas, otras ideas, innovar y pensar a veces un poquito fuera de la caja y de lo que hemos ido haciendo en los últimos 30 años para adaptarnos al cambio también y proponer nuevas cosas, pero somos viables. Y es que el mundo va para allá, o sea, sin energía no podemos prender todas estas cosas que estamos haciendo, pero además desde todos los sectores, o sea, no hay sector que uno se piense sin energía de por medio. Ninguno. María Paula, gracias. O sea, la mitad del podcast despidiendo, no podía. No. Tenemos muchas cosas por contar. Es que uno quisiera sentarse aquí horas. Es una conversación obviamente apasionante. Sí, divino. Mil gracias por tu conversación aquí, por estar allá al otro lado explicándonos todo esto. Y pues a ustedes muchísimas gracias por estar conectados a Visión Caribe, Energía con Propósito, este podcast, iniciativa de Alianza Caribe Potencia Energética y el Grupo Prisa.